En el Día de la Mujer me impulsa un sentimiento interno que me hace dirigirme hoy a todas las mujeres que tengan la gentileza de oír este mensaje que quiero dedicar de una manera muy especial a la memoria de mi madre. Y para ello nada mejor que tratar de decirles qué es lo que soy. Empezando por lo accidental y terminando por lo trascendente, yo diría que primero soy europeo, segundo soy español, tercero soy andaluz, cuarto soy de Puerto Real, Cádiz, quinto soy cristiano, sexto soy socialista y séptimo soy gitano. Sin duda ninguna, las 6 primeras cualidades de mi existencia son cualidades accidentales. Primero, soy europeo, pero igualmente podría ser africano o asiático, o si es que hubiera nacido en alguno de esos continentes. He dicho que en segundo lugar soy español, pero igualmente sería francés o ruso o argentino si mi madre me hubiera parido en Francia, en Rusia o en Argentina. Tercero, manifiesto mi condición de andaluz, pero ¿por qué no? Puedo ser catalán, gallego o extremeño. Todo consiste en el certificado de nacimiento que te da el registro civil. Cuarto, soy gaditano. Qué suerte la mía de haber abierto los ojos en la tierra que dio a luz la primera constitución democrática y liberal de España. Pero igualmente podría ser, ¿qué digo yo?, alcalaíno, por ser la tierra donde nació el autor del Quijote. Quinto, soy cristiano. Y soy cristiano por tradición. Y porque creo que en el Evangelio está la clave del respeto y el amor entre las personas. Pero igualmente podría ser budista o simplemente ateo. En sexto lugar, he manifestado que soy socialista, porque creo que el socialismo es quien mejor puede llevar a cabo el cumplimiento de los ideales de justicia, de libertad, de solidaridad y respeto, el respeto que nos debemos todos los seres humanos. Pero en su lugar también podría ser conservador o comunista. Todo lo dicho hasta aquí, sin duda ninguna, es temporal y circunstancial. Todo es aparentemente bueno y todo puede cambiarse justificadamente. Sin embargo, lo que permanece inalterable, lo que ni siquiera yo mismo podría cambiar porque forma parte de mi ente personal, que es intransferible, es mi condición de gitano. Por esa razón, vuelvo al principio, primero, porque aunque pudiera ser europeo, americano o asiático, siempre seré gitano. Segundo, sea cual sea mi nacionalidad, siempre seré gitano. Tercero, por encima de la región del mundo donde haya nacido, siempre seré gitano. Cuarto, mi patria chica es la que es, pero podría ser cualquier otra. Sin embargo, aún así, siempre seré gitano. Quinto, pudiendo ser cristiano o musulmán o budista o ateo, siempre seré gitano. Finalmente, ser socialista, liberal, conservador, de izquierdas o de derechas, no me impide ser siempre gitano. Hasta aquí todo es verdad,
pero al mismo tiempo es temporal y es cambiante. Efectivamente, lo que nunca cambiarán serán mis raíces gitanas milenarias. Lo que nunca cambiará es el sentimiento de familia. La familia es lo más importante para todos nosotros. Para cualquier gitano que se precie, la familia es lo primero. Lo que nunca cambiará es el respeto, la veneración y la obediencia que debemos a nuestros padres y a nuestros ancianos. Ellos son el fundamento de nuestra vida en sociedad. Pero por encima de todo, por encima del bien y del mal, por encima de todas las leyes que puedan dictar los gachés o los gitanos si algún día gobernamos en este país, lo que nunca nadie ni nada podrá cambiar es que me tuvo 9 meses en el vientre una gitana y allí, en el claustro sagrado de la maternidad, aprendí a quererla y a respetarla. Por eso, amigos, ante ella me rompo la camisa y coloco a la mujer gitana en lo más alto de mi vida y de nuestra estirpe.